Bueno, digo, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Lo que quiero hacer, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por la invitación. Y bueno, ya lo saben ustedes que el tema que hoy nos convoca tiene el título de Tiempo del alma consciente, peligros y oportunidades en el camino de individuación. Bueno, digo, sí, a primera vista lo que vemos es que suena como un poco más complejo este título, pero lo que trataremos de hacer, lo que vamos a recorrer, es qué es lo que significa primero el alma consciente, la época del alma consciente, y si después lo que vamos a hacer es ver cuáles son los peligros y las oportunidades en esto que hace mucho tiempo Jung llamó el camino de individuación o proceso de individuación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comenzar por los comienzos. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Y donde nos vamos a ir es hacia, los comienzos de lo que nos relata Steiner, de cuáles fueron, sí, los orígenes de la Tierra y del ser humano, de los animales, las plantas y de las jerarquías espirituales también. Y como, ustedes recordarán, todo comienza cuando entra en la creación la dimensión del tiempo. Y con lo primero que nos encontramos es con la primera de las incorporaciones de la Tierra, que era Antiguo Saturno. Y en Antiguo Saturno nos encontramos con, diríamos, la primera forma del ser humano, como un plexo de calor, como si nosotros dijésemos hoy, nos encontramos con lo más íntimo del ser humano, y hasta yo diría con lo más básico. Y en ese instante lo que apareció fue la primera forma del cuerpo físico, como plexo de calor. Yo les traigo esto como para colocar en un gran contexto el tiempo en el cual estamos hoy. Porque digo, esto, nada, nos podría sonar como algo descolgado, digo, algo lejano inclusive, pero bien, luego viene justo la segunda de las incorporaciones de la Tierra, que se llama el Antiguo Sol. En el Antiguo Sol hay un cambio, y es que justamente en las jerarquías, los espíritus de la sabiduría donan al ser humano el cuerpo vital o etérico. Y acá ya nos encontraríamos con la segunda forma del cuerpo físico y la primera forma del cuerpo etérico del ser humano. Más tarde, es la tercera de las incorporaciones de la Tierra, que se llama la Antigua Luna. Y ahí los espíritus del movimiento donan al ser humano su cuerpo astral. Luego, por último, finalmente, la fase Tierra, la fase como hoy nosotros la conocemos, la cuarta fase de incorporación de la Tierra, diría Steiner. Y ahí es cuando los espíritus de la forma nos donan su sustancia para la conformación del yo del ser humano. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es cómo fueron
en cierta forma desarrollándose, desplegándose, las corporalidades del ser humano. Y esto es, y yo lo que les quiero decir aquí también es esto, lo siguiente, que es importante tener presente que esto nos trae la idea de la evolución, de algo que nace y algo que se despliega. ¿Y de qué forma se despliega? Se despliega en manifestaciones y en los silencios, ¿no? Digo, antiguo Saturno, se acaba antiguo Saturno. Después antiguo Sol, se acaba antiguo Sol. Y cada una de estas incorporaciones es una metamorfosis de la anterior. Y así como hay una evolución, hay seres que quedan, como si lo llama Steiner, seres rezagados, que es como si nosotros dijésemos, juegan en contra de la dirección en la cual va la evolución. Y no nos tenemos que ver como una cosa mala, es como si nosotros dijésemos, es parte del juego de la creación. Lo siguiente es ya estar en la fase Tierra, que es esta fase, es la actual, y en ella lo que vemos, digo hasta hoy, son 5 periodos. 5 periodos. La primera parte, digo el primer tiempo, es la época polar. La segunda es la hiperbórea, y ahí es cuando nos cuenta Steiner, lo que ocurre es lo que nos relata el Génesis, cuando Dios separa el cielo de la tierra. La tercera etapa, la Lemuria, es donde se ubica lo que conocemos nosotros como la caída. La caída, digo, Adán y Eva, que comen del fruto del árbol del bien y del mal, del árbol, perdón, del conocimiento. Y ahí nos dice Steiner que en ese acto entran 3 factores en la creación: el error, la muerte y la enfermedad. Y junto con, digo, el error, entra también lo que llamamos nosotros el mal. Y en la Lemuria lo que sucede es la separación de la Luna, que hace muy poco tiempo lo comprobó la NASA, y fue un hecho, bueno, increíble. Digo, los estudios lo que sugieren es que el cuerpo de la Luna salió aproximadamente de la zona del Caribe. Dijo la NASA esto, no lo digo yo. Y bueno, la separación, digo, de la Luna ha sucedido en la fase de la Lemuria. Luego viene la época de la Atlántida, la cuarta época en la fase Tierra. Y ahí hay 2 temas fundamentales, hay 2 acontecimientos claves fundamentales, que es la adquisición del habla y los primeros vestigios de autoconciencia. Primeros vestigios de autoconciencia. Luego, por último, y es lo que nos corresponde a hoy, estamos en la época post-Atlante, y estamos específicamente en la 5ª época post-Atlante, que es la es anglosajona o de la Europa central. Bien, como ustedes verán aquí, cada una de estos tiempos, de estos periodos, de estas épocas, se dividen en 7 subépocas.
Por eso que hoy estamos en la quinta época post-Atlante, que se llama también la época del alma consciente. Y ahí es de donde viene parte del título que hoy dimos. Y otro tema importante es comenzar a comprender que hay una profunda relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Macrocosmos lo entendemos como, digo, el cosmos en general, en sí mismo, con las estrellas fijas, con las constelaciones, con los planetas, y digo, el microcosmos es eso que tiene una cierta relación con el macrocosmos, pero se encuentra, como si nosotros dijésemos, condensado en el ámbito de la Tierra. Y hay una cierta relación entre, entonces, macrocosmos y la Tierra, que es microcosmos. Y digo, el microcosmos, podemos verlo también como todo el cosmos, digo, el universo entero, como conformando el ser humano. Entonces ahí lo que vemos es una de las polaridades, digo, más importantes. Ver cómo eso que nosotros vemos y observamos en el cielo se encuentra y es de la misma cualidad que lo que constituye el ser humano. Y para ir a qué significa cada una de, digo, las épocas culturales, y especialmente el tiempo del alma consciente, necesitamos comprender primero que los tiempos no son arbitrarios. Los tiempos están regidos por lo universal. Y lo que vamos a ver es que cada una de las épocas culturales, que llamamos así, como esta del alma consciente, tiene que ver con fenómenos cósmicos. ¿Y cuál es justamente el fenómeno cósmico al que nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a dónde se encuentra el punto vernal. ¿Qué es esto? ¿Dónde se encuentra, en qué constelación se encuentra el Sol cada 21 de marzo? Y en la constelación en la cual se encuentre el Sol en esa fecha, nos habla de una era astrológica. Por lo tanto, hay un profundo vínculo entre lo zodiacal, lo planetario, en este caso en la figura del Sol, y lo terrestre. Y es como si nosotros dijésemos, ese es un reloj cósmico. Y cada tiempo o época dura 2160 años. Esto es un fenómeno observable. Pero bueno, la cuestión no es tan fácil, porque cuando estamos diciendo que la posición del Sol en cada punto vernal, o sea, en cada uno de los 21 de marzo, eso trae un impulso del campo del espíritu. Pero es como si nosotros dijésemos, es una fuerte idea que aún no encarna. Y entonces, cuando esto se manifiesta, lo que nosotros vemos primero es una era astrológica. Y para que pase de una era astrológica a una época cultural,
hay otro fenómeno celeste que no lo vamos a desarrollar, pero sí yo les voy a dar cuánto dura el tiempo. Hay un cierto desfasaje de 1199 años. Entonces, como para hacer una gran síntesis, cada época cultural dura 2160 años y se determina por la relación entre el zodíaco, el sol y la tierra. Y eso nos da una era astrológica, que pasados 1199 años nos da una época cultural. Por ejemplo, lo que puse aquí. La era astrológica Piscis comienza en el año 215 después de Cristo. Y la época cultural de Piscis comienza en el 1414, que es lo que conocemos como la época del alma consciente o, en la academia, la modernidad. Son paralelas. Es casi, digamos, lo mismo. Y entonces hoy lo que podríamos decir es que estamos en la época cultural de Piscis o en la época del alma consciente. Ambos términos son correctos. Lo que vamos viendo es cómo, venimos de algo que está muy lejano, que está lejos, que está en la periferia, y vamos yendo hacia el punto, que es hacia donde hoy nos encontramos. No sé lo que pasa, que no me pasa la diapositiva. Ahora sí. Claro, lo que tenemos acá es el conjunto de las 7 épocas culturales post-atlantes. Y todo comienza en la cultura, la época cultural de Antigua India. ¿Cuál fue la sensación de Antigua India? Eran los seres humanos que aún estaban muy conectados con el ámbito de lo espiritual, y la mirada estaba puesta hacia el espíritu y no hacia lo terrestre. Y como en ese tiempo estaba aún muy viva la percepción de lo suprasensible, lo que veían ellos en lo terrestre era maya, era ilusión. Entonces es como si en el fondo dijésemos, no estaban interesados para nada casi en la tierra. Estaban con un vínculo muy íntimo, muy profundo en el campo de lo espiritual. Luego viene la antigua Persia. Y en la antigua Persia nos encontramos con las cualidades más que nosotros asociaríamos con el cuerpo astral. Y se empieza a investigar, en el fondo, la relación que existe entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, de la mano de Zoroastro, básicamente. Y ese era como si nosotros dijésemos su tema, y como vamos viendo por esta misma curva, es como si dijésemos hay una fuerza que cada vez más tiende hacia la encarnación del ser humano. La tercera época cultural post-atlante es la que se llama de Antiguo Egipto, Babilonia, Caldea y los hebreos. Son esos 4 pueblos en realidad. Y ahí ya hay un paso más, ya hay un interés más marcado en todo aquello que tenga que ver con lo terreno. Y
lo que buscan estos pueblos es cuál es la relación entre los fenómenos celestes y los fenómenos terrestres. Por lo tanto, lo que buscan es las leyes que se esconden detrás de los fenómenos, para ver cuáles son las regularidades, para ver cuáles son los procesos, y para comenzar a, como si dijésemos, a plasmar en cultura, en las construcciones, en el arte, eso que ellos observaban en lo celeste. Digo, vayamos recordando que cada vez más lo que se perdía era la percepción directa de los mundos espirituales. Cada vez estábamos más encarnados. Luego viene un tiempo que es la época greco-romana, que como ustedes ven en este gráfico, es un punto de inflexión. Y aquí los pueblos, los dos pueblos básicos, los principales, mejor dicho, los griegos y los romanos, diría que dieron lo suyo. Los griegos lo que observaron era cómo el espíritu se plasmaba concretamente en la tierra. Y ellos lo que creían, es lo que nos cuenta Steiner, esto por ejemplo, que los templos griegos son el cuerpo físico de los dioses. Ya hay un impulso muy fuerte a sentirse ciudadano de la tierra. Mientras que los romanos comenzaron a ver, a sentir más que a ver, la necesidad de comenzar a ser más claramente un individuo. Comenzaron ahí, bajo el concepto de ciudadano, el impulso para el individuo, para ser seres que con el tiempo, en esta época del alma consciente, no en esta otra, la greco-romana, para poder, yo diría, desplegar, desarrollar una personalidad y una individualidad. Pero esto, básicamente, nos dice Steiner, que el desarrollo de la personalidad es un acontecimiento que fue como concedido gracias a esto que él llama el misterio del Gólgota. ¿Qué significa misterio del Gólgota? Es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ahí dice algo importantísimo Steiner sobre el tema de cuál es una de las tantas consecuencias del misterio del Gólgota. Nos dice que fue clave para el desarrollo de aquello que nosotros llamamos una personalidad. Y gracias a este profundo misterio, podemos volver a lo divino desde una personalidad, no como era antes con los antiguos misterios, con los templos mistéricos de Eleusis y Éfeso, y los de Egipto también, sino que dio las condiciones de posibilidad para que cada uno de nosotros pueda volver a lo divino. Y él lo vincula también con dos dones que nos dio el cosmos, que él la llama las dos facultades religiosas. La primera es la que se nos ha dado después de la caída, que es la libertad, que es la posibilidad de tener una acción moral.
La segunda es esta que yo les contaba, que gracias a este misterio tan profundo, tenemos la posibilidad nuevamente de volver a lo espiritual desde, como si dijésemos nosotros, una profunda encarnación y desde una profunda vida terrestre. Bien. Y este es uno de los lindísimos dibujos de Henriette Deckers, en los que nos muestra como esta misma curva de las épocas culturales, pero con unos bellos dibujos. Y entonces, lo que vemos aquí, digo, antigua India y los persas, digo, antiguo Egipto, lo greco-romano, y acá nos encontramos con los seres humanos en la época del alma consciente. ¿Qué significa ser humano en la época del alma consciente? Qué pregunta, ¿no? Y lo que nos dice Steiner es que el hombre en este tiempo, y lo cito, tiene que pararse sobre sus propios pies, ser autosuficiente y emanciparse como una personalidad. Nos dice que hubo un cambio en el centro de gravedad. Esto, bueno, por lo menos lo que me dice a mí, es que es un impulso muy grande hacia la individuación, a esto que, bueno, es esta palabra que hoy usamos, que, como si dijéramos, es necesario que en este tiempo hagamos lo posible para lograr la individuación. Y también nos dice yendo más hacia la tarea de este tiempo, de la época del alma consciente, es que la tarea de esta época es alcanzar la fraternidad en el plano físico, libertad en el plano psíquico e igualdad en el plano espiritual. Y como ya sabemos, estas son las declaraciones de la Revolución Francesa, pero nos advierte que para los franceses de ese tiempo, estos términos eran slogans, eran conceptos abstractos, como si nosotros dijésemos, era como si dijésemos un alma que no encarnó, que era algo profundamente impersonal, cuando, por el contrario, este tiempo nos pide que nos individuemos, que nos personalicemos a fondo, según nuestra individualidad. Y yo le quiero sumar algo que él nos comenta cuando en una de las conferencias nos dice que cuál es la forma de superar la problemática del alma hoy, que eso fue en la segunda década del siglo XX, ¿no? Y ahí nos dice que es necesario la comprensión social. ¿Y qué significa esto en este tiempo de alma consciente? La comprensión social lo que significa es que es necesario que se trabajen los vínculos entre todos los seres humanos. En especial los íntimos, los familiares, las parejas. ¿Por qué? Porque ya traemos karma, traemos mucho karma, y hay que limar aristas y asperezas. Eso quiere decir Steiner con
la comprensión social, que si la quisiésemos ubicar en lo tripartito, tiene que ver con lo cardiorrespiratorio, con el sistema rítmico. Lo segundo, dice, es la conquista de la libertad, de pensamiento, y yo le sumaría la tolerancia a las religiones. Esto es en el campo de lo neurosensorio. Y lo tercero es el conocimiento vivo del mundo espiritual mediante la ciencia espiritual. Y esto va hacia lo metabólico motor, hacia el campo de la voluntad. Y ya sabemos nosotros que la voluntad tiene que ver con el futuro. Y como tiene que ver con el futuro, con lo que viene, por eso yo creí como conveniente poner una gran, diría como la panorámica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque yo creo que otro de los temas de hoy, de los problemas de hoy, de los que llamaremos los obstáculos de hoy, es que se ha perdido la memoria, tanto de dónde nosotros venimos y posiblemente hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, lógicamente, que lo vamos descubriendo, intuitivamente. Pero lo que nos sucede hoy es que es todo presente y no hay para nada un contexto que nos muestre como un mapa. Bien. Ya entonces estamos dentro del ámbito de la época del alma consciente, donde el énfasis está puesto en la adquisición de una individualidad con una personalidad propia. Es el tiempo del ser humano individual. Bien. Lo que les traigo acá es la curva biográfica, que ya, ustedes la conocerán seguramente. Y ya sabemos nosotros también que el septenio del alma consciente es el septenio que va desde los 35 hasta los 42 años. Y en términos personales, porque esta es una curva biográfica individual, lo que significa es que en ese periodo, nos diría Steiner, yo me encuentro con lo más íntimo de mí mismo. Nos dice, nadie puede decirnos yo por mí. Y ese es el tiempo en el cual, podemos decir, damos como una vuelta de rosca profunda a la comprensión y a descubrir quién realmente soy como individualidad espiritual, que lógicamente está hoy aquí encarnada en la Tierra. Y esto es desde la biografía individual, el septenio del alma consciente, donde se adquiere, se esperaría, una sabiduría especial, después de habernos encontrado con los puntos de vista en el septenio del alma racional y sensible, y de sentimiento. Esto es algo que yo lo tendría presente, porque otro de los obstáculos de hoy es que, nos recuerda Steiner, que la mayoría de las personas hoy era bueno ese tiempo, pero creo que hoy lo corroboramos,
aún vive en el alma sensible, como si no hubiesen pasado de los 28 años. Viven en la polarización anímica, en los buenos y los malos, entre los lindos y los feos, entre me gusta y no me gusta, lo simpático y lo antipático, donde no entra aún profundamente la función del pensar. Yo no lo perdería de vista, porque creo que es una sentencia muy fuerte, porque creo que lo que nos sucede hoy, entre otras tantas cosas, es que no dimos aún colectivamente, y es algo razonable, porque la época del alma consciente recién la comenzamos en el siglo XV. Somos jóvenes para el alma consciente. Pero, de todas formas, lo que vive muy profundamente en el campo del alma del ser humano hoy en general, y las generalizaciones no son buenas, es alma sensible, no consciente. Y quiero ir más hacia el punto, porque desde la periferia hacia el punto iremos ahora. ¿Cuáles son las dos formas más claras, para mí al menos, de qué significa desarrollar una individualidad en este tiempo? Y hay dos puntos de vista. Uno es el hombre sin hogar, que es lo que plantea Steiner, y el otro es el proceso de individuación que viene de la mano de Jung. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son dos representantes, uno más de la ciencia espiritual, Steiner, y otro de la psicología que yo llamaría profunda. ¿Qué nos dice Steiner sobre qué significa el hombre sin hogar? Porque ya el nombre nos suena raro, que nos tenemos que quedar sin casa, sin techo. ¿Qué es esto? Bueno, lo que nos dice que el hombre sin hogar es, y lo cito, aquel cuya comprensión y captación de las grandes leyes de la humanidad no pueden ser influenciadas por lo que sea que una persona adquiera a través de su asociación con su país natal. Es más, un hombre sin hogar es uno que es capaz de identificarse a sí mismo con las grandes leyes de la evolución humana y no permite que su mirada se coloree con matices particulares de sentimientos y emociones asociados con su país natal. Chan, chan. ¿Qué es lo que nos dice Steiner? ¿Qué es lo que se esperaría del ser humano hoy? Que se vaya identificando con algo que es mucho más grande que su pertenencia. Nos pide que empecemos a resonar con leyes como estas que hoy nosotros vimos esto desde la óptica de la antroposofía. Es, bueno, una forma de ver. Que nos identifiquemos con eso. Pero al mismo tiempo dice que no es necesario que nosotros renunciemos a la herencia, a lo que recibimos, a la tradición. Lo que nos dice es que hay que tener una actitud desprejuiciada respecto a eso. Y dice, a través de un desvío, adquirir el estado sin hogar. Y nos dice también que es importante tener presente que cada pueblo tiene una gran tarea dentro del conjunto de la humanidad. Y lo óptimo es comenzar a descubrir
cuál es la tarea del pueblo o de los pueblos que me conforman. Para que eso sea base, para que después resonando con las grandes leyes, yo sea quien tenga que ser. Que yo plasme en hechos las cosas que yo tengo que plasmar. Jung, en cambio, lo que nos dice, y va más hacia el campo de, bueno, la psicología, era psicólogo, aunque él siempre estuvo coqueteando en el borde de lo espiritual, pero siempre en sus textos y en los temas que tienen que ver con lo psicológico, digo, en cierta forma se quedó del lado del alma, digamos, no del espíritu. ¿Qué es lo que nos dice Jung? Jung nos habla del proceso de individuación. Y él lo define como el proceso de formación y particularización de seres individuales, y en especial el desarrollo del individuo psicológico como ser distinto de lo general, distinto de la psicología colectiva. La individuación es, por lo tanto, un proceso de diferenciación cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual. Nos dice también que es una necesidad natural y que si impidiésemos esto, provocaríamos de forma artificial una deformación. Miren qué importante es esto, ¿no? Porque si no permitimos que cada uno de nosotros nos individuemos, sea por lo que fuere, quedamos, bueno, metafóricamente hablando, en la que bueno, es una metáfora, y creo que no tanto una metáfora, nos deformaríamos, seríamos seres deformes. Y nos recuerda también que lo que dice que un grupo social tendría las posibilidades de poseer una vitalidad verdadera si tuviese la capacidad de conservar su cohesión interna y sus valores colectivos junto con la máxima libertad posible de sus individuos. Para esto, para la individuación, para el proceso de individuación, nos dice también que es necesaria una educación, porque nos recuerda que para que una planta crezca, tiene que estar plantada en una buena tierra. Y nos dice que es necesario haber alcanzado la meta educativa de la adaptación al mínimo de normas colectivas, necesario para existir. ¿Sí? Y nos advierte, por último, algo que es importantísimo que lo tengamos presente para ver cuáles son los obstáculos hoy en el desarrollo del alma consciente y de la individuación en el alma consciente. Nos va a decir, la individuación lleva, por tanto, a una estimación espontánea del valor de las normas colectivas, mientras que a una orientación vital exclusivamente colectiva, la norma se le vuelve cada vez más superflua, con lo cual se arruina la auténtica moralidad. Y nos dice, cuanto más fuerte es la normatividad colectiva del ser humano, tanto mayor es su inmoralidad individual. Cuanto mayor es la presión colectiva sobre el individuo,
mayor es la inmoralidad. Y justamente en esta época de alma consciente, uno de los aspectos a desarrollar es la moralidad. Es mi acción moral, autoconsciente, que, digo, nace, como, bueno, dice Steiner, en la filosofía de la libertad, gracias al pensar puro, digo, el amor por la acción y la imaginación moral. Y entonces, si las normas colectivas son muy intensas y opresivas en todo caso, lo que se conseguiría sobre los seres humanos es acciones inmorales. Bien, ahora ya que, bueno, lo que vimos es el gran contexto, la época cultural como época cultural, el septenio del alma consciente en lo individual, el hombre sin hogar, proceso de individuación, ya están como dadas las características de qué es lo que se esperaría del ser humano hoy. Bueno, vamos a, digo, lo más divertido, que es lo que sale mal, y con las cosas que todos los santos días tenemos que nosotros lidiar. Bueno, y justamente es un ciclo de conferencias que a mí me apasiona, es muy profundo, es muy rico, es impresionante como, bueno, nada, los ciclos de conferencias de Steiner son, bueno, en general así todos, que se llama El karma de la falsedad. Y tiene, por lo menos justo la versión que yo tengo en inglés, su subtítulo es Sociedades secretas, la prensa y los preparativos para la Gran Guerra. Gran Guerra, ¿cuál es? Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y justamente las conferencias estas fueron, digo, dadas a finales del 16, comienzos del 17. Básicamente en Dornach. Y entre otras las cosas ahí nos habla de qué es lo que sucede cuando el yo, y el yo acá lo entendemos como nuestra individualidad espiritual, que se ancla en el cuerpo físico del ser humano, se ancla en el plexo solar o el plexo celíaco, que es una zona, digo, debajo de la boca del estómago, donde hay un paquete nervioso muy importante que le pertenece al sistema nervioso autónomo. Digo, maneja todo lo que tenga que ver con los procesos muy profundos, con los fisiológicos profundos del ser humano y con los procesos inconscientes, hasta con la sexualidad. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Que, digo, lo vamos a ver cómo esto sucede, que se desancla, que se suelta el yo del plexo solar. Y eso lo que trae es características psicológicas. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que trae este desanclaje del yo de su casa, diría Steiner? Trae algo que tiene las características luciféricas, que es yo me pongo en la luz y pongo al resto en la sombra. Como si nosotros dijésemos, yo soy bueno, vos sos malo. Yo soy un genio, vos sos un gil. Eso lo genera el desanclarse del yo de su morada.
Y esto nos sucede por, digo varias causas, básicamente digo 3 causas. La primera, que es algo muy común, porque si lo que nos dice es que se suelta, como si dijésemos nosotros vulgarmente, muy fácilmente el yo. No hace falta mucho para que se suelte. Pero hay otras 2 vías. Uno es conciencia hipnótica, y la tercera es la enfermedad de los órganos, en este caso los abdominales. Y lo que traigo acá, y yo esto, que no lo dije antes, lo que quiero hacer es en cierta forma poner todo esto que estamos viendo hoy en el contexto de lo que nos sucede hoy, con justamente lo que llamamos la pandemia y con las cuarentenas. Luego fui a un tal Keller, que habla sobre el miedo, desde una óptica, sí, antroposófica también. Y, bueno, sí, lo que nos dice él es que el miedo, en el instante que aparece, saca también al yo de su anclaje. Y el límite entre el yo y el mundo empieza a diluirse. Vaya cosa que hace el miedo. Es como si dijésemos, nos deja totalmente, desprotegidos, nos deja sin el timón, nos deja sin el yo, bueno, metafóricamente hablando, nos deja sin el yo, porque no ancla correctamente donde tiene que anclar. Y vienen los fenómenos estos, que ya les dije antes, básicamente el que los psicólogos, diríamos que es una proyección. Lo que proyecto es algo que no me gusta afuera. Y eso se da con mucha facilidad. Y como ya sabemos, el miedo tiene como 2 formas de manifestarse. Una forma es la más que llamaríamos como la simpática. La simpática es cuando otra vez quiere el yo tomar, con las riendas de el cuerpo físico, de la situación, y nos da mucho calor, y de golpe comenzamos a sudar. Esa es una respuesta al miedo. Y otra forma, que yo creo que es, en el fondo, la más común, es cuando no entra el yo, sino que se aleja, la forma más antipática del miedo, que es que la sangre se va de la periferia hacia el centro, y empalidecemos, nos quedamos duros, parálisis. Y ahí viene la sensación, depende de la intensidad de este miedo, que viene una sensación de despersonalización. Yo diría básicamente cuando este miedo llega hasta el pánico. Crisis de pánico es un miedo excesivamente antipático intensificado. Hay algo que me trae la sensación de que me voy a morir, me encuentro con la muerte. Y entonces, bueno, dice esto en el texto Keller, el alma y el cuerpo se encogen. Y dice, la reacción frente al miedo, a merced de su propia dinámica, adquiere la forma de un proceso destructivo, de autoagresión. Entonces vemos ya cómo esto
el miedo es uno de los factores que van en contra de los procesos de individuación y del hombre sin hogar. Porque, por lo general, se nos dispara el miedo cuando nos encontramos con las representaciones que nos generan inseguridad. El miedo, por lo general, nace de la sensación de inseguridad. Y esto creo que hoy es uno de los factores más importantes en lo que vivimos. Lo que escucho es que las personas en general están llenas de miedo, llenas. Y no solo sobre la pandemia, sino en general, más aún, es como si dijésemos, el miedo está exacerbado. Y lo que escuché es que, bueno, muchas personas que cuando estuvo la posibilidad de empezar a salir de la cuarentena, para, bueno, lo que sea, no podían salir por miedo. Por lo tanto, recordemos que esto es clave. El miedo trae parálisis y el miedo, por lo general, nos lleva al pasado, no nos lleva nunca hacia el futuro. Siempre al pasado, ¿eh? Nunca al futuro. Esto en el aspecto del yo y su vínculo con el miedo. Lo segundo es algo que en este mismo ciclo de conferencias, en el del karma de la falsedad, nos habla de 3 factores. Y lógicamente refería esto él a los sucesos de por qué sucedió la Gran Guerra Mundial, cuáles fueron las causas. Lo primero que dice es, hay un miedo a la verdad. Y yo dije, chau. Lo que nos dice él que de alguna forma los seres humanos no quieren metas y horizontes más amplios en su visión del mundo. Y acá le suma la ciencia y nos dice, la ciencia es temerosa secretamente de lo que la verdad, realmente es. Por lo tanto, lo primero es que hay un miedo en todos nosotros. Sí, bueno, seres humanos, de la verdad. Es como si dijésemos, nos cuesta tomar contacto con la verdad. No queremos saber nada, nos dice Steiner. Dice, el miedo a la verdad se está arraigando en la humanidad cada vez más, tanto en las cuestiones cotidianas como en contextos más amplios. Lo segundo que él trae, insisto, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es que él vio, u observó, mejor dicho, que desde hacía un tiempo se estaba desarrollando un carcinoma social. Y él nos dice, de la misma forma que hay un cáncer en lo personal, en el cuerpo físico de cada uno, la persona, mejor dicho, cuando lo tienen, hay un cáncer que le pertenece al tejido social. Y este cáncer, carcinoma social, tiene consecuencias. Y nace de algo que él llama, y que no vamos a entrar ahí, es algo un poco más complejo para recordar, pero bueno, él dice ahí
que es como si un veneno actuase en el organismo social. Y ese veneno genera un fantasma de fuerzas formativas. Y es como si nosotros dijésemos, ese veneno genera, en cierta forma, la falsedad. Ese fuerte veneno genera en la sangre, en el etérico, en la porción etérica de la sangre, un fantasma de fuerzas formativas, que no tiene nada que ver con la verdad. Tras que hay miedo a la verdad, los yoes se sueltan fácilmente y no podemos discriminar tan claramente. Y esto se va generando, se va cociendo, se va cocinando. Esto genera lo que llama él las enfermedades de la civilización. ¿Cuáles son estas enfermedades? Vacío del alma, hipocondría, excentricidades de todo tipo, mal genio, insatisfacciones e instintos que atacan a la cultura. Ya que si se le permite al veneno ser depositado, conduce al desarrollo de instintos que son opuestos a la cultura de la época. Y dentro de fantasma venenoso de fuerzas formativas, se genera por la acción justamente de las instituciones, que puede ser la prensa, por ejemplo, que usan los medios para instilar ese veneno dentro del cuerpo social. Con la falsedad, porque, bueno, lo que dice, si las personas tienen miedo a la verdad, es fácil que se instilen estos venenos. Lo hacen a través, él da un cierto término, usa la frase magia gris, que es guiar efectos venenosos de tal forma que causan daño y acarrean enfermedad en el sentido social. Yo digo, lo que pensaba con esto es cómo hoy, si los medios de comunicación, entre que nos generan miedo y muchas veces las noticias o son sesgadas o son falsas, lo que nos trae es esto, las enfermedades de la civilización, e ir cada vez más alejándonos de lo que la verdad es. Por eso que nos invita a que la única forma de que esto cambie es pasar a un pensamiento vivo, activo y buen imaginativo, que es la tarea de esta época, versus los conceptos que tienen las características de abstractos. Por lo tanto, lo que se genera entre, yo diría, desanclar el yo, el miedo a la verdad y la tendencia hacia la falsedad, se genera un gran espectro falso que se sobreimprime sobre el tejido de la realidad. Lo falso se sobreimprime sobre la realidad. Y es un fuerte espectro muy poderoso de fuerzas formativas venenosas.
que nos atrapa, del cual es difícil salir. Lo tercero, ya por último, es que lo que vimos es que es lo que sucede con el miedo primero, luego con este otro conjunto cuyos componentes colaboran para la formación de este espectro, de este fantasma de fuerzas formativas venenosas. El último, que tiene más que ver con lo volitivo, es que todo esto que es como si dijésemos no, presiona, como antes, bueno, decía Jung, ¿no? Si las normativas son muy fuertes, lo que se genera es que actuemos inmoralmente, que no podamos decidir qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, lo que trae esto es la muerte. ¿En qué aspectos? En el del ser y en el sentido moral. Yo no puedo determinar qué es lo que quiero hacer después de haber visto y observado y sopesado y pensado cuál sería para mí la actitud correcta a tomar, digo, por ejemplo, en el caso de esta pandemia. Nos arruina, nos diría Jung, moralmente. Por lo tanto, hay una muerte, porque no se despliega mi fuerza de voluntad, ni las fuerzas del pensar, ni mis juicios. Y la otra forma de verlo es el poder, sentido político dogmático, ¿no? Cuando alguien detenta poder y nos dice, tienen que hacer esto, por más que a la observación sea algo que no entra dentro del campo del pensamiento casi, muchas veces. Son, digo, cuestiones dogmáticas, cuestiones frías, cuestiones de poder. Y ahí también hay una muerte, porque no podemos actuar de acuerdo a la libertad, al sentir y a la voluntad. Yo creo que estos tres son los más grandes, ¿sí?, obstáculos o las dificultades para que hoy se pueda desarrollar o poder desplegar la individualidad o ir alcanzando la condición de hombre sin hogar. Las posibilidades son tres, según yo creo, lo positivo, digamos, lo que podríamos hacer. Por último, ya esto es por último. Lo primero es el coraje para poder, y no veo lo que dice, se me vino el zoom encima, para superar el miedo. Bien. Verdad para iluminar la falsedad. Y la vida para vencer la muerte y el poder. Estas son las tres cosas, tres factores, más cosas, que creo que hoy son indispensables para ser un individuo, definitivamente.